La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Puesto que la repetición es la madre del aprendizaje, convendría aquí volver a mencionar, aunque en breve, algunos de los puntos claves de la primera sección del curso Sinopsis del Nuevo Testamento. La Biblia entera, compuesta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se denomina la Palabra de Dios. Como tal, es la revelación auténtica de lo que Dios quiso que el ser humano supiera. Primero, de su persona y luego de sus planes y propósitos. Debido a nuestras limitaciones finitas ante lo infinito, limitaciones hechas aún más complicadas por la entrada del pecado en la raza y el efecto cumulativo de esa condición pecaminosa, desde entonces, con semejantes serias limitaciones, hubiera sido imposible que el ser humano conociese a Dios si no fuera por una comunicación, una revelación de parte de Dios mismo. Dicha comunicación o revelación, Dios la hizo a los santos autores humanos de la Biblia. Luego, mediante la obra del Espíritu Santo, les guió a aquellos en la selección de palabras, preservándoles de errores y de omisión. Esa obra del Espíritu Santo garantizó que el mensaje grabado en los textos originales expresaba el mensaje de Dios exactamente como Él quiso expresar. Además, por el estudio de la comparación de textos antiguos y a través de los años, podemos estar seguros que poseemos hoy lo que Dios quiso que tuviéramos, preservado por el mismo Espíritu Santo. Habíamos notado en la primera parte del estudio que el Nuevo Testamento empezó con los Evangelios sinópticos, una serie de libros históricos que contemplaron la vida de Cristo con ciertos datos biográficos, pero de la perspectiva específica de cada autor. El cuarto Evangelio, San Juan, concentra más en las enseñanzas y en la doctrina, con el propósito declarado de que sus lectores creyesen. El mensaje que comunican estos cuatro libros había sido parte de la predicación apostólica desde el día de Pentecostés, un mensaje bien conocido entre los feligreses de la Tierra Santa. Pero porque el impacto del mensaje se había extendido bastante más allá de la Tierra Santa, por boca de los apóstoles, tenía que haber una fuente fidedigna de lo que realmente era fundamental para entender el Evangelio. Una preservación oficial del mensaje para cuando murieran los testigos oculares. Se tuvo que escribir oficialmente de la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De ahí vimos en el libro de los Hechos la historia del principio y el desarrollo de la Iglesia, primeramente en la Tierra Santa y luego en su extensión por todo el mundo mediterráneo principalmente. Efectivamente, el libro de los Hechos es un puente entre los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, proveyéndonos del trasfondo histórico de ellas. Cabe aquí mencionar que el orden de los libros del Nuevo Testamento, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, y por cierto, el orden en el cual los vamos a considerar en este curso, realmente no representa el orden cronológico en que fueron escritos. Actualmente corresponde a la división y agrupación más antigua y más aceptada de los libros del Nuevo Testamento. Una agrupación
que reconoce primero los libros históricos, los evangelios y el libro de los Hechos. Las epístolas de San Pablo en segundo, y en tercer lugar las epístolas generales, y cuarto, el Apocalipsis. Habiendo incluido la importantísima epístola de San Pablo a los romanos en la primera sección de este curso, nos toca ahora panorama de otros 12 productos de la pluma de Pablo, siempre bajo la supervisión del Espíritu Santo. De estos 12, 4 fueron escritos a individuos, las 2 a Timoteo, una a Tito, una a Filemón. Las demás, 9 por total, fueron escritas a iglesias. Enseguida veremos un par de esas, la primera y segunda epístolas a los Corintios. La ciudad de Corinto en sí había disfrutado varias épocas de prominencia y aún de gloria. No cabe duda que la situación geográfica tenía algo que ver con sus éxitos. Situada sobre el istmo angosto que conectaba Peloponesio, hoy día Morea, con Grecia del norte, la ciudad tenía 3 puertos magníficos que le permitieron el comercio de la ciudad desarrollarse aprovechando el flujo de los 4 puntos cardinales. El reconocimiento de sus ventajas estratégicas probablemente empezó siglos atrás con la emigración de los fenicios, quienes contribuyeron con varios elementos de su propia cultura, incluyendo su destreza en asuntos de artes y textiles, además de elementos de su religión y mitología. Afrodita, la diosa griega de la belleza y del amor, la favorita de los moradores de Corinto, era de origen fenicio. Es así que muy temprano en su historia, la ciudad llegó a tener fama por su arte y su comercio. El último patrocinando el anterior y haciéndolo al extremo que la ciudad orgullosamente pretendió ser la más embellecida de todas las ciudades de Grecia. Abundaban en ella los artistas, pintores, y su arquitectura tenía fama internacional. Compartió con los demás griegos un amor profesado por la filosofía y la especulación, pero en contraste con Atenas, ciudad competidora, Corinto no produjo ningún literario destacado. Como que no quería comprometer sus intereses comerciales por dedicarse a los principios. En fin, esa ciudad que había llegado a ser la más rica de toda Grecia fue saqueada y totalmente destruida por los romanos en el año 146 a.C. La ciudad llamada Corinto, que San Pablo conoció, y en donde se situaba la iglesia a la cual él escribió, fue fundada por otro romano, el emperador Julio César, en el año 46 a.C., exactamente 100 años después de aquella destrucción. Esa ciudad prosperó rápidamente bajo la mano benévola de los Césares y otra vez llegó a ser uno de los centros más prominentes de Grecia. Era una ciudad eminentemente gentil, pero por su comercio jaló también a un buen número de judíos, quienes fueron el enfoque de la primera parte del ministerio paulino. Tristemente, todo lo que se ha podido decir de la fama de Corinto no es de compararse con su infamia. Una infamia bien merecida, la dedicación total de la ciudad a los placeres y a la inmoralidad, inclusive la asociada con su diosa Afrodita, la ganó para Corinto la reputación de una ciudad completamente vendida al vicio. Y dicha reputación la tenía no solamente en Grecia, sino que a todo el mundo conocido se dio cuenta del libertinaje y de la sensualidad
notoria de Corinto. Un autor decía que Corinto, tanto la vieja como la nueva, era una ciudad en donde griegos, romanos, sirios, asiáticos, egipcios y judíos negociaron, trabajaron, se deleitaron, se festejaron, se pelearon y se asociaron como en ninguna otra parte de Grecia. Conociendo las características de Corinto, se puede entender la trepidación que Pablo sentía al iniciar su ministerio allí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Habiendo renacida una vez, al fin la ciudad sucumbió a los rigores de los terremotos, la malaria y el dominio represivo de los turcos. Hoy en día quedan en pie nada más 7 solitarias y nostálgicas columnas dóricas, monumentos mudos a lo que era la ciudad. De mucho más significado, permanecen las importantes cartas de San Pablo a la iglesia que se fundó en aquella ciudad, una iglesia que tenía que andar por aquel lugar lodoso, a veces contaminándose y a veces dejándose llevar por las corrientes de su mundanalidad, pero a veces victoriosa. El inicio y desarrollo de la iglesia local en Corinto estaba íntimamente entrelazado con la vida, los viajes, el ministerio y, por cierto, las inquietudes del gran apóstol San Pablo. Su primera visita a la ciudad ocurrió durante su segundo viaje misionero y durante un periodo de desánimo en la vida del apóstol. Acababa de pasar por una serie de circunstancias que seguían una especie de patrón. En Filipos, Tesalónica y también en Berea, los buenos comienzos de la obra fueron destrozados por los judíos fanáticos. Poco después, en Atenas, tampoco tenía mucho éxito. Además, sus compañeros Silas y Timoteo se habían quedado ocupados en Macedonia, probablemente obligando a San Pablo a llegar solito a ese centro de materialismo, intelectualismo y sensualidad. Cuando llegaron aquellos compañeros con el informe que los nuevos creyentes en Tesalónica se estaban quedando firmes, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, versículo 5. Porque su predicación entre los judíos fue rechazada, Pablo dejó la sinagoga y trasladó su centro de actividades a la casa de Justo, que decía, junto a la sinagoga, Hechos 18. Algo atrevido quedarse tan cerca, ¿verdad? Solamente estamos seguros de una familia de judíos que aceptó el mensaje. Además, se nota que el carácter romano y así gentil de la ciudad y de la iglesia, por los nombres de otras personas asociadas con esa obra local. Nombres como Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gayo, Erasto, el tesorero de la ciudad, Cuarto, todos mencionados en Romanos capítulo 16 como presentes con Pablo en Corinto, de donde escribió la epístola a los romanos. Ahora lo que hemos comentado aquí de la fundación de la iglesia en Corinto ocurrió durante el segundo viaje misionero. Las cartas escritas a esa iglesia fueron escritas en el tercer viaje. Dicho sea de paso, que la evidencia interna y la externa que atribuye a Pablo la paternidad literaria de las epístolas a los corintios es tan fuerte que elimina cualquier duda de su autenticidad. Dicha aceptación se notaba más temprano en el caso de los corintios
que por cualquier otra epístola del mismo autor. Enseguida, presento una lista breve de los factores que ocasionaron la primera epístola. Primero, parece que había una carta anterior a esta, a la cual se alude en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta, que no juntéis con los fornicarios. Ahora, no puede ser una referencia a la presente carta, porque hasta el capítulo 5 no había hecho ninguna referencia a ese tema. No sabemos más de esa carta, escrita antes que la que se ha conservado en el Nuevo Testamento, la conocida como 1 Corintios. Es una carta perdida y obviamente una que Dios no quiso que tuviéramos. Segunda observación, el apóstol había recibido malas noticias de parte de los de Cloé, indicando que había contiendas en 1 Corintios 1:11. No cabe duda que se hacía referencia a los partidos o facciones presentes en la iglesia. 3. Otra carta que no tenemos es la que la iglesia misma escribió a Pablo en Éfeso. En cuanto a las cosas de que me escribiste, decía en 1 Corintios 7:1. Es así que desde Éfeso, Pablo escribió la primera epístola tomando en cuenta los factores mencionados. Y nos hizo ver mediante el contenido y su estilo de confrontación que no todo andaba bien en la iglesia de Corinto. En resumen, San Pablo escribió para corregir los errores y enderezar los caminos de aquellos corintios que consideraron de poca importancia lo que estaba sucediendo en su medio. Pero Pablo conceptó la situación grave. También quiso contestar las preguntas y las dudas presentadas en la carta que ellos mismos les habían escrito. Entonces, se podría resumir el contenido de la carta con un bosquejo bastante sencillo. Después de la introducción, en los primeros versículos, se trataba de problemas de aquel espíritu faccioso. Y luego sigue problemas asociados con la moralidad, o más bien la inmoralidad. Y ahí después problemas de la carne sacrificada a los ídolos. Y sigue con problemas de desorden, o de desorden en el culto. Y también trata de la doctrina de la resurrección y la mayordomía, el servicio público, y ahí termina la carta. En general, la primera epístola a los Corintios es la más variada, tanto en cuanto a sus temas como también considerando los diferentes estilos literarios. Es así que no viene siendo un tratado, una tesis, una disertación, sino una conversación con los hermanos de la iglesia. Sin embargo, 1 Corintios se conoce por su confrontación, empleando la doctrina. Un método fácil de reconocer desde el primer capítulo de la carta y sumamente provechoso para el estudiante bíblico. Enseguida, veremos con un poquito más detalle el contenido de 1 Corintios, notando una serie de problemas o más bien errores que se tenía que corregir. El primero siendo el de las divisiones o contiendas en capítulos 1 a 4. En la consideración del espíritu faccioso se nota 3 elementos que la iglesia había permitido. Elementos que provocaron disensión y disputa. Habían ciertas divisiones identificadas por el nombre de un líder, un maestro, Pablo, Apolo, Cefas y aún Cristo. No hay ninguna indicación de que había ni siquiera tensión entre los dos maestros Pablo y Apolo, aunque ambos tenían ministerio en Corinto. Es decir, esos dos individuos no fomentaban las divisiones. Se supone que habían quienes escogieron a Cefas como líder de su banda por su prominencia en el día de Pentecostés,
y en áreas de la Tierra Santa. No hay ninguna indicación de que Pedro había llegado a Corinto como para formar un equipo. No hay manera de saber el credo del grupo identificado como los de Cristo, aunque a primera vista parece que pudiera haber sido por su orgullo, jactándose por ser del mero fundador, Cristo, y no solamente de un líder de inferiores credenciales. Entonces, el primer elemento que contribuyó a divisiones, el de hacerse uso de los nombres de ciertos líderes y declararse seguidores de ellos. El segundo elemento era el de hacer hincapié en una ordenanza, el bautismo, a tal punto que creaba divisiones. Pablo comentó que no había sido enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio en 1:17. Finalmente, una tercera causa por la disensión era el uso de la sabiduría de palabras. Pablo, citando el reconocido amor de los griegos por la filosofía y la sabiduría, que buscaba a un líder por seguir, aquellos mismos griegos, decía que de la misma manera los creyentes buscaban a un líder, un sabio, un maestro, queriendo identificarse como sus discípulos. Los griegos se acostumbraban a hacer de esa manera con sus maestros filosóficos. Dejaremos la consideración un poquito más detallado para el principio de la próxima lección. Para concluir, basta observar que de acuerdo a 1:18 hay a lo menos una división legítimamente reconocida. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De un lado, los que se salvan. Por otro lado, los que se pierden. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.